se diferencia con el picar? Es un mosquito muy fácil de identificar porque es el principal mosquito que nos pica durante la noche y el que escuchamos el zumbido. La primera vez que en Argentina tuvimos un brote en el año 2005 con 47 casos de personas con encefalitis. A veces los sentimos zumbar en nuestros oídos mientras estamos inmersos en los sueños de la noche. Otras veces escapan de nuestras gigantescas manos, o quizás se convierten en manchas en las paredes de casa, pero generalmente nos damos cuenta de su presencia cuando empezamos a rascarnos esas molestas ronchas que nos dejan. Los mosquitos no solo son molestos intrusos, pueden convertirse en transmisores de graves enfermedades para el hombre. Hoy, el Cuarto Patio te invita a conocer un poco más acerca de este insecto. Los mosquitos adultos es el único que tiene un ciclo de vida terrestre, ¿sí? Las hembras son las únicas que buscan una fuente sanguínea, es decir, puede ser humano, de roedor o de un ave, para que la sangre le provea los nutrientes necesarios para poder formar los huevos. Una vez que la hembra se alimenta, ovipone, siempre en lugares húmedos, ¿sí? Y esos huevos, pasado un periodo, liberan las larvas. La larva más desarrollada genera una pupa, esa pupa eclosiona y libera el adulto. El ciclo de desarrollo del mosquito también depende de la temperatura, pero en temperaturas estivales aproximadamente pueden demorar unos 15 días. Las hembras adultas, ¿sí?, no mueren, sino que pueden pasar el invierno, ¿sí?, y haber hembras adultas disponibles para la próxima temporada de primavera-verano. Las principales enfermedades transmitidas por mosquitos en nuestro país son 3: el dengue, la fiebre amarilla y la encefalitis de San Luis. Estos virus se mantienen en un ciclo en la naturaleza que es donde está involucrado siempre un vertebrado, un animal, que puede ser doméstico, puede ser un caballo, generalmente las aves, roedores y el mosquito. O sea, en la naturaleza se mantiene entre el mosquito y el reservorio vertebrado. Y accidentalmente el hombre es infectado cuando se introduce en ese ciclo. Los mosquitos tienen quimiorreceptores, es decir, son receptores que captan diferentes señales químicas del ambiente y que ellos lo traducen como una fuente de alimento. Por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿sí?, es una de las señales químicas que al mosquito le está indicando eso es una fuente de alimento. ¿Por qué el dióxido de carbono? Bueno, todos los animales de sangre caliente, por un proceso de respiración celular, cuando nosotros respiramos, tomamos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Entonces, el existir dióxido de carbono es un indicativo de que hay una fuente de sangre caliente. El virus de la encefalitis San Luis se circula en América. El virus del dengue es prácticamente mundial y el virus de la fiebre amarilla es endémico solamente de África y de Centro y Sudamérica. El virus dengue tenemos en el norte de Argentina, o sea que todavía Córdoba no es un problema. Está situado en la parte de Salta, Misiones, sobre todo porque se transmite desde Bolivia, desde Paraguay, gente que viene infectada. El virus de la fiebre amarilla está siendo un problema también en el norte argentino. Hasta ahora en Córdoba no tenemos ningún caso autóctono. Los virus que son transmitidos por mosquitos pueden ser transmitidos por mosquitos y garrapatas. Se los denomina arbovirus. Dentro de los arbovirus hay distintas especies o tipos de virus, entre ellos los que la gente más conoce como el virus dengue, el virus de la fiebre amarilla y este virus de la encefalitis San Luis, que es un poquito nuevo, aquí en Argentina siempre circuló, pero se ha hecho más conocido a partir de un brote que se produjo en el año 2005 en la ciudad de Córdoba. En el programa de hoy estamos conociendo una de las enfermedades transmitidas por el mosquito, la encefalitis de San Luis,
que si bien no es tan difundida por los medios masivos de comunicación, no deja de ser riesgosa para todos nosotros. En el año 2005, el Ministerio de Salud de Córdoba puso en marcha la búsqueda activa de casos de meningoencefalitis en centros de salud públicos y privados. De un total de 538 notificaciones registradas, hubo 55 casos del virus de San Luis, de los cuales 10 personas fallecieron. En el caso del virus de San Luis, que está siendo importante para nuestra provincia, porque ha habido casos en Villa Dolores, en Río Segundo, en el departamento Colón, en el departamento Marco Juárez, circula desde Norteamérica hasta la Argentina, y es en Norteamérica donde produce las grandes epidemias. Pero es la primera vez que en Argentina tuvimos un brote en el año 2005 con 47 casos de personas con encefalitis. El virus de encefalitis de San Luis es un flavivirus y como todos los integrantes de este género viral, es transmitido por mosquitos y mantenido en la naturaleza por reservorios por diferentes especies de aves. En el caso del virus de encefalitis de San Luis, este virus está está distribuido desde el norte del continente americano, es decir, desde Canadá hasta el sur de la República Argentina, y lleva su nombre a que fue aislado en el año 1933 de la localidad de San Luis en los Estados Unidos, y no está relacionado con la provincia de San Luis de acá de Argentina. Este virus se conoce desde hace muchos años que circula en Argentina. Sabemos que en Córdoba hay una prevalencia de anticuerpos, o sea, hay una cantidad de personas que tienen anticuerpos, que quiere decir que alguna vez se infectaron, de un 13%. Entonces, siempre supimos, por estudios que siempre hizo el instituto, de que el virus circulaba, pero nunca había producido casos clínicos. Hasta que en el año 2002 se produce el primer caso, y en el año 2005 se produce un brote. Mi área de especialidad es la ecología de estos virus transmitidos por mosquitos, y por lo tanto, digamos, uno de los aspectos muy importantes para remarcar de estas virosis es conocer los hábitos de los vectores, en este caso de los mosquitos. El virus de la encefalitis de San Luis es transmitido por una especie en particular de mosquitos, que es el Culex quinquefasciatus. El Culex quinquefasciatus es un mosquito tanto de hábitos urbanos como rurales, por lo tanto lo vamos a encontrar en espacios verdes de una ciudad, como en los patios y en el interior de las casas. En cuanto a San Luis, circula en todo el país, pero solamente hemos registrado casos aquí en Córdoba. Se le produce un brote. Quizás no se estudia lo suficiente y por eso no se detectan casos en otras provincias. Como producen meningitis, y hay un montón de virus y bacterias y demás que producen meningitis, entonces los casos quedan diagnosticados como meningitis, y a veces no solo estudia para saber cuál fue la agente etiológico. Sus hábitos de actividad son crepusculares y nocturnos, principalmente nocturnos. Es un mosquito muy fácil de identificar porque es el principal mosquito que nos pica durante la noche y que escuchamos el zumbido, a diferencia de lo que es el Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue y la fiebre amarilla urbana. El Aedes aegypti es un mosquito solamente de hábitos urbanos, porque tiene una especialización muy grande con el hombre. Y este mosquito, a diferencia del Culex quinquefasciatus, principalmente tiene actividad diurna y crepuscular. Es el mosquito que nosotros vamos a ver que es negro, con manchitas blancas en las patas, y no hace ruido cuando vuela, ¿sí? Y tiene una particularidad, el Aedes aegypti, es que principalmente está picando en la zona de las rodillas. Perdón, en la zona de los tobillos, perdón. Porque tiene una particularidad que uno de los atrayentes químicos para este mosquito es el olor a pata. En el caso de la encefalitis de San Luis, se trata de una enfermedad estacional y se manifiesta principalmente a fines del verano. En su mayoría, las personas infectadas con este virus no presentan síntomas. Sin embargo, cuando estos aparecen, sus manifestaciones clínicas pueden ser fiebre, cambio de la personalidad, confusión, desorientación, delirio, temblores, convulsiones, a veces una rigidez de nuca, náuseas y vómitos.
enfermedad febril, como si fuera un dengue, por eso siempre a veces se lo confunde, o una meningitis y hasta una encefalitis. El problema son las personas adultas, las personas mayores de 60, 70 años, porque en ellos sí ha producido una infección más grave, con algunos desenlaces fatales. Es una fiebre indiferenciada, o sea, es una fiebre con dolor de cabeza, decaimiento, dolor muscular, dolor articular. La única que se diferencia un poquito más es la encefalitis San-Luis, que puede llegar a la meningitis a las personas más grandes. Bueno, la fiebre amarilla obviamente afecta el hígado, pero todas comienzan de esa manera. En general las infecciones virales son todas así. En general duran una semana y se resuelven, pero puede complicarse en algunos casos, como el dengue hemorrágico, la fiebre amarilla con afectación del hígado y la encefalitis San Luis con la encefalitis propiamente dicha. El tratamiento no tienen más que tratamientos sintomáticos, sea antipiréticos, analgésicos, excepto la prevención de la fiebre amarilla, que es por la vacuna. La vacuna es a virus vivo atenuado y se puede vacunar desde los 9 meses hasta adultos, y la vacuna dura por lo menos 10 años. No hay vacunas para prevenir la encefalitis de San Luis. Por lo tanto, la única forma de evitar el contagio es el control de los mosquitos. Para la encefalitis de San Luis no existe una vacuna. Por lo tanto, la única medida de prevención que existe es evitar la picadura del mosquito. Los métodos a nivel personal que uno tiene que optar, que tiene que aplicar, es primero evitar la acumulación de residuos con agua que van a funcionar como sitios de cría para estas especies de mosquitos. Primero es eso. Luego, mantener bastante ordenado todo nuestro espacio de la casa, tanto interno como externo, a los alrededores. Si vamos a realizar actividades al aire libre, y si esas actividades al aire libre van a ser durante la noche, que son los picos de actividad del mosquito, o utilizar ropas de mangas largas, también pantalones largos. Si hace mucho calor es imposible utilizar repelentes personales. Y a nivel de organizaciones gubernamentales, en el caso de que se confirma la actividad de este virus, comenzar con campañas de fumigación, de adulticidas, es decir, para controlar las poblaciones de mosquitos adultos, y además el uso de herbicidas para disminuir las poblaciones de larvas. Este es el laboratorio de arbovirus del Instituto de Virología José María Vanela, que pertenece a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, está conformado por un grupo de gente donde están biólogos, bioquímicos que hacen las tesis. Sus estudios algunos son becarios del CONICET, investigadores del CONICET. Médicos prácticamente no tenemos, los médicos se dedican un poco a la investigación. La mayoría somos biólogos. Aquí en el instituto nos dividimos en varias áreas. Están los que hacemos la parte humana, que investigamos a los pacientes, hacemos el diagnóstico, el seguimiento. Después están los que hacen la parte de ecología, que es todo el estudio del ciclo del mosquito ave, cuáles son las aves que constituyen el reservorio del virus, dónde se encuentran, no sé qué cantidad de aves hay infectadas, y sobre todo la vigilancia de mosquitos. Se capturan mosquitos en los principales meses del año, que son generalmente el pico de San Luis o de dengue, es febrero, finales del verano y comienzo del otoño. Se intensifica ahí más la vigilancia. O sea, aquí en el instituto llegan todos los casos de meningitis que se detectan en los hospitales, el ministerio los trae para hacer el diagnóstico. Entonces, esa es la vigilancia en cuanto a casos humanos. Después se ponen trampas en distintos puntos de la ciudad y se hace vigilancia de mosquitos. Esos mosquitos que se capturan con las trampas, que después se los van a ver, se hacen como un macerado, se hace la tritura y se busca detectar virus en esos mosquitos. Qué virus está circulando, cómo son y demás, cuánto hay, qué tipo de mosquitos es en donde encontramos el virus. Cuando queremos desarrollar estudios de ecología de arbovirus, es decir, de virus transmitidos por artrópodos,
y principalmente si nos interesa conocer las especies de mosquitos vectoras de estos virus, tenemos que obtener una gran cantidad de diferentes especies de mosquitos para conocer si están infectados o no en la naturaleza. Se han ideado diferentes métodos de captura. Una de ellas, diseñada por los Estados Unidos, es este tipo de trampa que se denomina trampa de luz, ¿sí? Este tipo de trampa de luz nos permite realizar capturas en diferentes tipos de hábitat, que son prácticas, fáciles de transportar, fáciles de operar, y además nos permiten obtener una gran cantidad de individuos y de diferentes especies de mosquitos con diferentes hábitos. Una trampa de luz está compuesta en este caso por una pizarra de aluminio que sirve como techo de la trampa, un cilindro de acrílico en donde en el interior se encuentra una hélice que se activa con una batería, y además vamos a detectar un foquito que es la luz, ¿sí? Adosado a esto hay una bolsa de tul que es donde los mosquitos van cayendo. Para aumentar la efectividad de este tipo de trampa se le suele poner un paquete de hielo seco, que si se acuerdan les dije que uno de los atrayentes químicos de los mosquitos es el dióxido de carbono. El hielo seco, cuando se volatiliza, se convierte en dióxido de carbono, por lo tanto aumenta la atractividad de esta trampa. Entonces el mosquito viene atraído por el hielo seco y por la luz, se introduce, es chupado por el ventilador, ¿sí? Y cae a la bolsa de tul. Algunos mueren y los que quedan vivos no pueden escapar porque van a tener la corriente de aire en contra para poder salir. Este tipo de trampas se operan por lo general desde el crepúsculo, ¿sí? Hasta el amanecer, para poder capturar diferentes especies de mosquitos. Hemos visto cómo este pequeño y masivo insecto puede ser muy problemático para la salud de cualquier ser humano. Es por eso necesario y está al alcance de cualquiera de nosotros controlar su desarrollo y expansión, evitándonos así un mal que puede llegar a dimensiones muy complicadas.